بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى Muhammad وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Bueno, bienvenidos nuevamente a estas clases de Ahkam o leyes prácticas. Lo que nos toca ver hoy va a ser la cuestión del sacrificio de animales y la caza, también, el sacrificio y caza de animales. Bueno, sabemos que cualquier animal de los que podemos comer, digamos, cuando son sacrificados de la forma islámica y terminan de morir, digamos, cuando mueren, digamos, no tienen ningún indicio de vida, digamos, porque antes si tienen movimiento y demás no están vivos, obviamente. Bueno, después vamos a ver cuáles son los pasos a la hora de sacrificar un animal. En ese momento el animal es puro para nosotros y en el caso de que lo vamos a poder comer, digamos. Sabemos que se tiene que desangrar y demás, pero bueno, ahora vamos a ver los pasos que hacen que este animal sea puro y que sea posible comerlo para nosotros. Bien, ¿cómo se degüella entonces un animal? Bueno, básicamente lo que se hace es cortarle las 4 grandes venas que están por debajo de, bueno, vamos a decir, no es de Adán, es del hombre, ¿no? Pero bueno, el equivalente que tienen tanto en gallos, vacas, digamos, corderos, excepto los camellos que tienen una forma especial que la vamos a ver después. Entonces, las 4 venas que están por debajo de esto, bueno, lo primero que tenemos que hacer es ubicar la nuez de Adán o esta pequeña protuberancia que está debajo digamos, en el cuello del animal, porque hay unos que tienen mentón, otros no, digamos, o mandíbula y otros no, y bueno, debemos cortar esas 4 venas. No es suficiente con simplemente herirlas o lo que sea, no, hay que cortar esas 4 venas de forma completa. Y no se puede tampoco cortar la cabeza, digamos, completamente, no. Se cortan esas 4 venas y el animal se tiene que desangrar. ¿Cómo se hace esto? Bueno, primero, la persona que va a hacer el sacrificio o que va a matar el animal tiene que ser musulmán como base. La jurisprudencia shia puede ser shia, sunnita, cualquiera de los dos. Tiene que ser musulmán. Como, digamos, 2 condiciones básicas, vamos a decir, ser musulmán, decir bismillah antes de matarlo y ponerlo mirando el busto, es decir, el frente del animal, mirando hacia la qibla. Esas son las condiciones básicas. Ahora, hay un montón de otras cosas que también son preferibles, por ejemplo, ni hablar que hablamos lo que dijimos antes, que se cortan las 4 venas, eso también son las condiciones básicas. Se dice que es preferible darle de beber al animal antes, digamos, de sacrificarlo, apaciguarlo en la medida de lo posible. Si van a ser varios animales que vamos a sacrificar uno detrás del otro, tenerlos separados, de tal modo que no se vayan estresando y demás uno al otro, y que cuando llegue su turno sea imposible contenerlos, o bueno, que el animal, se sabe que esta cuestión del nerviosismo, exceso de estrés de un animal a la hora de morir, tiene efecto sobre la sangre y sobre también
la toxicidad de la carne también a veces. Entonces hay que tener cuidado de que el animal esté lo más tranquilo posible a la hora de sacrificarlo. Bien, se debe sacrificar con un cuchillo de metal o con una herramienta de metal, pero lo más afilado posible, salvo en casos que no haya otra, por ejemplo, como hablábamos antes, estamos en el medio de un bosque o algo así y no tenemos más que piedras muy filosas o un vidrio muy filoso o algún tipo de otro elemento cortante. Pero si tenemos cuchillos de metal o elementos de metal, si lo hacemos con otras cosas, no es válido el sacrificio. Es decir, debemos hacerlo con un cuchillo o un elemento de metal filoso como primer condición. Bien, como dijimos antes, que el busto esté mirando hacia la qibla, decir el Bismillah. En el momento de degollarlo, este Bismillah tiene que ser el momento de degollarlo, y hay que dejar que el animal se mueva, que se termine de mover, porque eso va a facilitar el desangrado y también para saber realmente que, como decíamos al principio, que el animal terminó de perder, o digamos decir, entregar el alma, terminó de morir o no, digamos. Con lo cual es importante eso. Se dice que también es preferible, por ejemplo, atarle dos patas y dejarle dos sueltas, una pata delantera con una pata trasera, tenerlas atadas, pero la otra pata delantera y trasera tenerlas sueltas, de modo que se pueda mover. Bueno, en el caso de las gallinas normalmente se agarra de las dos alas y las dos patas. A veces, por ejemplo, si es una sola persona, se le pone la rodilla en las dos alas, con la otra se agarran las patitas las patas, digamos, y con la otra se haría el degüello propiamente dicho, que igual también hay que darse maña. Por ahí se usa una rodilla para las alas, otra rodilla para las patas y con la otra mano. Hay que tener maña. Normalmente se hace de a dos personas, es más fácil y también el animal no se va a mover tanto y demás. A veces simplemente se atan las patas del animal, sobre todo los pollos. Pero bueno, la cuestión es esta que decíamos antes, que esté también lo más tranquilo posible el animal, y es una cuestión también de humanidad, ¿no? De calmar un poco el animal antes de sacrificarlo. El caso de sacrificar un camello, bueno, no se hace debajo de esta tráquea, porque los camellos, como tienen esos cuellos tan largos, es diferente la fisonomía, con lo cual se tiene que hacer en una especie de agujero que tendrían acá en el entremedio del cuello y el pecho, un pequeño agujerito que hay acá, y ahí se tiene que usar un cuchillo muy largo y cortante. Hay algunos tipos de estaca también, pero tiene que ser un elemento cortante y largo, y meterlo en esa cavidad, digamos, y bueno, con lo cual el animal va a terminar de perder su vida. Bien, después de esto el animal se tiene que o colgar o dejar en algún lugar para que se termine de sangrar completamente. ¿Por qué? Porque la sangre que una vez que se terminó de salir toda la sangre que tiene dentro, la sangre que queda va a ser pura, digamos, para cualquiera, digamos. No es que la va a poder comer o hacerse una morcilla, como decíamos la otra vez, pero en sí el carnicero o el que va a trabajar con el animal, esa sangre que queda va a ser pura, digamos. No así la sangre que perdió estando el animal con vida. Esa sangre la vamos a tener que limpiar porque es impura. Pero la sangre después, digamos, de hacer el degollado y después de que se haya desangrado completamente el animal, no es impura. En el caso vamos a hablar del caso de la caza. En el caso de la caza hay 5 condiciones básicas. Primero, para que el animal que vamos a comer no sea permitido. Bien, primero debe hacerse con elementos cortantes o elementos que desgarren, es decir, con armas contundentes, digamos, por ejemplo, voy y le doy un martillazo a un animal, no es permitido. O, no sé, los casos de caza con dinamita, por ejemplo, el animal, bueno, si se explota se va a desgarrar, ¿no? Con lo cual probablemente se pueda comer, pero es un desastre.
y aparte un desperdicio de carne y demás, aparte porque hay que hacer un animal. Pero bueno, si por una explosión o algo así, que el animal muere, digamos, por ejemplo, hay casos de pesca que se hace con explosión, en esos casos no es permitido comer ese tipo de animal que murió por efecto de una explosión. O, por ejemplo, hay veces tipos de trampas. Hay tipos de trampas que son contundentes, por ejemplo, que aprisionan la cabeza del animal. O lo que pasa, hay distintos tipos de caza y bueno, los cazadores saben las variaciones dentro de las que son las trampas y demás. Pero bueno, las que impliquen que no haya un desgarre o que no se perfore la carne del animal, digamos, en ese caso ese animal no nos va a ser permitido comerlo. Bien, es necesario que cuando uno va a cazar un animal que haya cargado el arma especialmente para eso. O sea, por ejemplo, si estoy en una guardia en un lugar, soy policía, soldado de frontera, guardabosque, lo que fuese, y tengo el arma y no salí a cazar, ese caso al no tener la intención de caza y ser algo accidental, no se va a poder comer un animal si lo mato de esa forma. Es diferente si salgo específicamente de caza, desde un principio cargo las armas, cargo lo que fuese, para, eh, para salir de caza, es decir, porque en definitiva hay un fin de alimentación. La caza deportiva es completamente macrú, digamos, simplemente voy a cazar para colgar un animal, la cabeza de un animal en el patio de mi casa, eso es completamente macrú. Pero bueno, si se va a comer la carne del animal es diferente, si uno lo hace por alimentarse es diferente. Obviamente también hoy día con las distintas especies que hay en extensión y demás no vamos a ir a cazar carne de elefante porque es una burrada y una cosa muy, muy mala, digamos. Pero animales que existen en abundancia y demás, no hay problema en la caza de ellos. Bien, en el momento de usar el arma, cargar el arma, bueno, voy a apuntar, a decir un bismillah también es preferible, o es parte de las condiciones, perdón. Es decir, si no dice el bismillah, digamos, va a haber diferencias, pero debemos decir bismillah antes de disparar el arma. Si cuando le damos, por ejemplo, le pegamos al animal, el animal queda agonizante y tenemos tiempo de llegar hasta donde está y de degollarlo de forma tal de apurar, no dejarlo agonizar ahí, digamos, apurar su sufrimiento, debemos hacerlo. Si lo dejamos, nos quedamos mirando cómo se patalea y se muere solo, ese animal no va a ser halal para nosotros comerlo. Es decir, si el animal quedó, digamos, desvaneciente o muriéndose o moviéndose, debemos acercarnos hasta el animal y degollarlo, si queremos que no sea permitido alimentarnos de él. Es diferente si es una fiera o un animal que es un peligro y demás, que en ese caso, como habíamos dicho antes, bueno, si son tigres o pumas o lo que fuese, no son animales porque son predadores, no nos podemos alimentar, con lo cual si lo matamos simplemente por una cuestión de seguridad y no para comerlo. Pero bueno, la otra cuestión es que el cazador sea musulmán, por ejemplo, eso también es porque vamos a un lugar y sabemos que acá venden ciervos o carne de ciervo y ninguno de los cazadores es musulmán, no lo podemos comer, porque no ha dicho ni el bismillah, ni ha tenido ninguna de estas, digamos, condiciones o ninguno de estos requerimientos o recaudos a la hora de hacer la caza. Bien, el caso de caza con perros, se puede cazar con perros. Ahora, ¿cómo se puede, si el animal caza nuestro perro, digamos, de caza? Tiene que cumplir con algunas condiciones. Primero, que haya sido entrenado especialmente para la caza. Es decir, cuando nosotros le decimos ataque, por ejemplo, ataque. Si nosotros le decimos quieto o que se quede quieto, o en el idioma que sea, dependiendo quién sea el entrenador o la voz de alarma que tenga, que el animal se quede quieto. Cuando uno lo mande, el animal obedezca, digamos, esté entrenado para eso. Es decir, que no que salga por voluntad propia y de golpe me trajo un pajarito o me trajo una paloma. Es decir, ¿por qué? Porque en el momento en este caso el perro sería tomado como una especie de arma, digamos. En el momento en que uno lo manda va a tener que decir un bismillah y tiene que haber una intención de caza. Entonces cuando nos trae el animal,
Si el animal murió como producto del ataque, de la mordida del perro, ese animal nos va a hacer halal, lo vamos a poder comer. Pero, como decíamos antes, el perro se fue solo a la mañana y me trajo lo que sea a la tarde, ese animal no lo puedo comer porque no hay ni un bismilá ni una intención puesta en la casa de parte nuestra, sino que es del perro. Bueno, aparte vamos a dejarlo que se lo coma el perro, que fue fruto de su propio trabajo, digamos, no fuimos nosotros los que lo encomendamos, sino que lo hizo por esfuerzo propio. Y digamos, si el perro lo estrangula o muere de otra forma, tampoco nos va a ser permitido alimentarnos de ese animal que el perro cazó. Bien. En el caso de que el perro nos traiga el animal y todavía está vivo, se está moviendo, debemos nuevamente, como el caso habíamos dicho, del tiro o lo que fuese, degollarlo. Así apuramos la agonía, digamos que no dejamos que el animal sufra tanto. Entonces debemos matar el animal degollándolo de la forma que habíamos nombrado antes y después nos podemos alimentar. Pero si el perro nos trae, por ejemplo, la paloma, codorniz, lo que fue, y todavía se está moviendo y lo dejamos que se muera ahí mientras esa presa no nos va a hacer halal, no lo vamos a poder comer. Bueno, en el caso de la pesca es bastante más sencillo. La única condición es que se saque el pez fuera del agua vivo y que muera después, sea por efecto de que nosotros lo matamos en ese momento o que vaya perdiendo el oxígeno. En el caso del pez, en ese sentido no hay problema. Siempre igual, obviamente, la misericordia sabemos que en el Islam es lo primero, así que es preferible, podemos o degollarlo o lo que fuese, pero no dejar el animal ahí sufriendo. Bueno, en el caso de algunos marjas dicen que aunque muera dentro del agua sigue siendo permitido. Pero la mayoría de los marjas dicen con respecto a esta pesca con explosivos, o a veces que se usan distintos tipos de, no vamos a decir veneno, pero bueno, hay tipo de químicos que matan al pez. O por ejemplo, encontramos un pez en la orilla del mar y ese pez está intoxicado. Eso es una cosa aparte que tiene que ver con la sabiduría popular. Ese pez es un problema, o estuvo enfermo, murió enfermo, o comió algo malo, o lo que fuese, con lo cual lo más probable es que si lo comamos nos vamos a enfermar. Es decir, hay que tomar ese recaudo. En el caso de la pesca no hace falta que sea musulmán quien lo venda, o a quien se lo compramos, pero sí tenemos que estar seguros que el tipo de pesca que utilizó, o sea, que no sea con explosivos o con estas cosas, estos otros métodos que hablamos antes. Bueno, y hasta acá hemos llegado con la clase de hoy, espero haber sido claro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا